Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Science. Bienvenidos a otro Stream y Café Hablemos de Libros. Recuerden que Stream y Café Hablemos de Libros se realiza una vez termino de leer uno de los libros que estoy leyendo en el tiempo, a lo largo del tiempo. Y para esta ocasión terminé el libro de Otra historia de Colombia de Felipe Arias Escobar. Felipe Arias Escobar, según la editorial Random House, eh, es un investigador y divulgador del patrimonio cultural, es historiador de la Pontificia Universidad Javeriana. eh, Es magíster en historia de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Ha sido docente de diferentes universidades. Aquí está un poco la información de Felipe Arias. Y para tener una eh, idea de quién es el historiador, es él, Felipe Arias Escobar. Y esta es la obra que publicó hace poco, 2023, si no estoy mal. Y bueno, se llama Otra historia de Colombia, de tiempos prehispánicos a hoy, lo fundamental en 12 capítulos. Entonces vamos a hablar de esa obra el día de hoy. Para eso hacemos este stream y tomamos café. Bueno, tal y como lo dice el título o tal y como lo dice ahí, lo fundamental en 12 capítulos. Son 12 capítulos que abarcan el pasado precolombino del territorio noroccidental del continente suramericano, de América del Sur, el territorio que ocupa actualmente Colombia, eh, actualmente la República de Colombia. Y pues habla un poco del pasado prehispánico, o sea, inicia con el capítulo de prehispánico, lo que podríamos decir es las teorías, habla un poquitico de las teorías del poblamiento inicial de América, y desde ahí parte para contar la historia de lo que ha sucedido en este territorio desde esa época, hace 40.000 años, o hace, bueno, depende de las teorías que existen en el poblamiento de América, sea las teorías del poblamiento tardío o el poblamiento temprano del continente americano. Se podría establecer que va de 40.000 a 14.000 años, la franja de tiempo en que sucedió el poblamiento de América. Claro, es lo fundamental en 12 capítulos, pero es una pequeña muestra de todo lo que obviamente se sabe de esto, de estas épocas, ¿no? Muy poco del pasado prehispánico por la dificultad de que no tenemos un registro escrito de dicha época, más allá de lo que se encontraron los cronistas de Indias en 1492. Más allá de ese primer contacto, pues no tenemos más que el conocimiento que nos brinda la arqueología y lo que podemos saber de la arqueología hasta este momento. Sin embargo, hay que resaltar que este libro en particular tiene, o sea, esta obra de Andrés Felipe Arias es una obra bastante interesante y llamativa. El autor termina cada uno de los capítulos con un apartado, con una
con una cajita, ¿sí? O sea, está en un como sombreado, algo que dice para aprender más. Y refiere artículos científicos, documentos audiovisuales, libros de cada uno de los tiempos en los que se divide cada capítulo, ¿no? Por ejemplo, al principio lo que es la época prehispánica, entonces refleja artículos científicos lo más actualizados posibles, algunos clásicos de la literatura eh, que hablan de estos periodos, ya sea prehispánico, descubrimiento, colonia, conquista, descubrimiento, conquista, colonia, república, y bueno, y dentro de la república, pues lo que ha sido siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Pero bueno, es un pequeño abrebocas, pero claro, no, o sea, no hay que entender esto como una versión muy resumida y lo fundamental muy superficial, sino que es una obra bastante completa. Son como 300 páginas, 300, no sé, la verdad es que yo lo leí en formato digital. Yo accedí al libro gracias a la Luis Ángel Arango. Esto no es una promoción para la biblioteca, pero de alguna manera la biblioteca tiene este libro en manera digital. Se puede leer en línea. Tiene 2 ejemplares. Y pues de esa manera accedí yo a este libro. Claramente, cuando tenga el recurso económico para comprar el libro, pues retribuiré al, al autor, eh, pues, el haber accedido a este libro. Obviamente, considero que es un libro que debe estar en la biblioteca si les gusta y les apasiona la historia del país. Es un libro necesario eh, y fundamental. Sí, o sea, para mí es, ¿cómo decirlo? Para mí fue una lectura bastante productiva. Es fácil, es sencillo de leer, no es, no es, no tiene un lenguaje muy técnico y lo devora uno. La verdad, yo traté de leer un capítulo por día o por semana o por, bueno, o sea, cada vez que me sentaba a leer este libro, leía un capítulo. Yo tengo una tabla donde registro el inicio, cuando empiezo a leer el libro y cuando termino de leer el libro. Este libro lo leí en menos de un mes, de este mes que pasó. Supe que estaba en la biblioteca el 4 de marzo y lo terminé ayer, que fue 24 de marzo. Eh, Sencillo, o sea, es sencillito de leer, pero tiene mucha información. Claro, cada vez que uno pasaba una página o cada vez que pasaba una página decía, quiero saber más de esta época, de este momento de la historia. eh, Y pues el autor también invita al final del capítulo, oye, puedes explorar esta información de cada uno de los periodos que estoy narrando, ¿no? Habla de clásicos de la antropología, de la arqueología, de la historia, eh, clásicos de la literatura, por ejemplo, para la época prehispánica, Gerardo Reicher Dolmatov, eh, pues, habla de diferentes autores. Me recordó prácticamente ese autor de Gerardo Reicher Dolmatov,
porque él tiene un libro que se llama Arqueología de Colombia. Y en este libro, si mal no recuerdo, está esa referencia a ese libro o está la referencia a ese autor. Y bueno, eh, pues los capítulos sí hablan de lo fundamental. Me gustó muchísimo los primeros capítulos porque si bien hay muy poca información sobre estos periodos, sobre el poblamiento del continente americano y las primeras sociedades de cazadores recolectores y de los agricultores de los primeros capítulos de este libro, si bien hay muy poca información, esto no lo dice el libro, esto lo digo yo, la cuestión de que haya muy poca información sobre este tema tiene que ver un poco con, esto lo digo yo, esto no lo dice el autor, con el tema del conflicto armado colombiano. Sí, la arqueología en Colombia está un poco detenida en el tiempo por la cuestión del conflicto armado colombiano. Claro, quisiéramos excavar la tierra y saber el pasado prehispánico del continente americano, ¿no? Y en el caso de Colombia sería maravilloso. Pero pues ya se conocen algunos casos de antropólogos que han sido asesinados por los grupos armados. Incluso hay hace poco una investigadora, no recuerdo el nombre de ella, que hace una investigación de la, de la, de la cultura quimbaya, de los quimbaya, relata en una conferencia que ella estaba haciendo su excavación y llegó el ejército y le dijo, oye, es mejor que te vayas de aquí y tal. La trataron de vincular con un grupo guerrillero y pues supuestamente la historia era que ella estaba colocando minas antipersonas, entonces bueno, el tema del conflicto armado colombiano, ¿no? Esto pues dificulta muchísimo la investigación en la arqueología. Tenemos referentes de arqueología de los años 60, años 70, pero pues referentes actuales de la arqueología no hay muchos. Esto lo digo yo, no lo dice el autor. Sin embargo, existe esa dificultad, ¿no? Existe esa dificultad en la exploración de la arqueología de Colombia, pues hacer exploración en terreno, pues significa también un riesgo para los investigadores por la cuestión del conflicto armado colombiano. Incluso, entre las cosas que digo yo, no lo dice el autor, eh, incluso hace poco una zona arqueológica del país, se pudo acceder a una zona arqueológica del país gracias al acuerdo de paz y gracias a la desmovilización de las FARC que se fueron de ese territorio, se pudo acceder a unas pinturas rupestres de época prehispánica. La cuestión es que si bien da información muy corta de este pasado prehispánico, pues abre el apetito con respecto a esta época y a esta historia del pasado precolombino de América, ¿no? Hay diferentes formas de acceder al pasado prehispánico o precolombino. O sea, los cronistas de Indias de alguna manera dan cuenta de las comunidades y de los pueblos en el momento de la conquista,
En el momento del descubrimiento dan cuenta de estas culturas en ese momento, pero también cuando describen los ajuares, cuando describen las tumbas de los indígenas, dan cuenta un poco de cómo era la época precolombina, la época, dan cuenta de este periodo, ¿no? Entonces, los primeros capítulos pues tienen que ver con lo prehispánico, con la época prehispánica. Y bueno, ya el grueso del libro creería yo que se centra en lo que es la época de conquista de colonia y los siglos de república. ¿Sí? Entonces, datos interesantes que me quedaron del libro, porque he leído varios libros de historia de Colombia, ¿sí? O sea, ya he leído como 6, 7 libros de la historia de Colombia. Datos que me quedan importantes. La conquista cultural, la conquista gastronómica, ¿sí? El autor explica de una manera bastante eh, enriquecedora esa otra conquista que se dio en el estómago, ¿sí? Esto lo dice el autor en su libro, pero también lo dice en un podcast de Penguin Podcast, de esta casa editorial de Penguin Random House, creo que se llama la casa editorial. Eh, este portal web se llama Penguin Libros, si no estoy mal, Penguin Libros. En Spotify tienen un libro que se llama Penguin Podcast. En este podcast yo supe de la existencia de este libro, de otra historia de Colombia, porque buscando en Spotify en Historia de Colombia, buscando podcast de Historia de Colombia, pues entrevistan a Felipe Arias Escobar y hacen un podcast en el cual el tipo explica, o sea, habla de lo que fue construir este libro en 12 capítulos. Y en ese libro me llamó mucho la atención cuando empezó a hablar de la conquista gastronómica. Creo que era la conquista gastronómica o la conquista cultural, no recuerdo bien. Pero claro, hubo un intercambio cultural, ¿sí? Más allá de lo violento que fue el periodo de conquista, sin desconocer el hecho de que la conquista fue un periodo de la historia bastante violento, sin desconocer eso, también hay que conocer que se hicieron intercambios culturales, diferentes plantas llegaron a América, otras salieron de América, eh, llegaron a Europa, llegaron a Asia, llegaron a África. Sí, o sea, existió un enriquecimiento por parte y parte, ¿no? Aquí llegaron diferentes plantas, especias, frutos, y de aquí salieron diferentes plantas, especies y frutos. Sí, los tomates, el maíz, la papa, sí, y bueno, y los diferentes productos que finalmente, las diferentes creaciones que nacieron de este intercambio, de esta migración de los alimentos, ¿no? El ajiaco, por ejemplo, el ajiaco santafereño, el ajiaco de Bogotá,
Es un producto a base de papa, pero que tiene tiene cierta mezcla, eh, tiene una preparación muy específica y bueno, eh, diferentes productos. Del ajiaco porque el ajiaco es típico colombiano, pero en el podcast este tipo habla del ajiaco, que también lleva alcaparras, crema de leche, eh, y es una mezcla de papas, ¿no? Papa criolla, papa pastusa, papa sabanera, y bueno, es delicioso. Pero bueno, el tema es que sí, eso me llamó mucho, poderosamente la atención. Ver la conquista no solo como la conquista militar que hubo, o la conquista religiosa, sí, que hubo en esas épocas, sino también la conquista cultural y cómo se mezclaron diferentes tradiciones y se mezclaron las culturas. Claro, el autor hace hincapié en el hecho de que no se desconoce lo violento que fue este proceso, el asesinato, la masacre de pueblos indígenas, no se desconoce ese pasado, pero también la cuestión de que estas comunidades sí o sí tuvieron que empezar a convivir las unas con las otras. Sí, los indígenas con los negros, con los blancos, con los europeos, más que blancos con los europeos, ¿no? Eh, Convivir todos ellos. Porque claro, en un momento determinado los indígenas empezaron a morir producto de las enfermedades que venían de Europa con los españoles, empezaron a morir los indígenas y se necesitaba mano de obra esclava, ¿sí? En este caso, los africanos empezaron a llegar al territorio colombiano y no solo al territorio colombiano, pero y en época colonial conviven los africanos, los americanos, los americanos nativos, los africanos, los nacen nacen criollitos, que son hijos de europeos, hijos de españoles nacidos en América. Y bueno, esta estratificación social, todo esto lo habla el libro, ¿no? Lo que es la estratificación social de la colonia, los derechos que tenían unos, los derechos que tenían otros. eh, y bueno, sí, pero son pequeños abrebocas, pequeños como sí, abrebocas, se sorprende uno de muchas cosas, pero invita al lector, siempre está invitando el lector a, oye, profundiza más en este tema si te apasiona esto. Y me gustó muchísimo el libro. Son 12 capítulos, se devoran en una sentada. Yo creo que ese libro se disfruta muchísimo leyéndose en par de días, pero se disfruta más tomándose el tiempo, tomándose el tinto y leyendo. Un día lee esto y... Por cierto, esto también es una invitación a seguir a el autor, a Felipe Arias Escobar, también es una invitación a seguirlo en redes sociales. Yo lo sigo a él en Instagram
y en Facebook y en X. Seguirlo en Instagram, yo no utilizo tanto Instagram, X, no utilizo tanto X, pero sí lo sigo en Instagram. Y la cuestión de seguir a este tipo de creadores de contenido y historiadores y personas profesionales en un área específica del conocimiento es que ellos de alguna manera también comparten otro tipo de conocimientos. Antes de que yo llegara al capítulo del siglo XX, antes de que empezara con los primeros capítulos del siglo XX, de 1920-30, este autor compartió en una historia de Instagram una plataforma o una producción colombiana. Está en una plataforma que se llama RTBC, RTBC, rtbcplay.com.co, .com.co, ni siquiera .com, rtbcplay.com. Esto es como el YouTube colombiano, ¿sí? Es una plataforma para ver producciones colombianas. Hay producciones de Señal Colombia, producciones de diferentes cosas. Si uno se va acá, aquí puede ver películas, documentales, largometrajes, cortometrajes, de ficción, largometrajes, cortometrajes, puede ver series documentales o series de ficción, podcast, radioteatro, radionovela, es maravillosa esta página, ¿sí? Pero entonces resulta que él publicó una historia, volviendo al autor y volviendo al libro que nos convoca aquí, él publicó una historia de una huelga de los años 20 en apartado, no, una huelga de mujeres trabajadoras en Antioquia, no recuerdo en qué. Entonces, no, que la huelga de los años 20 tal, tal, tal. Y yo entonces me puse a ver. Y bueno, aquí voy a empezar a hacer un híbrido entre este autor, este libro y la plataforma, ¿no? Porque gracias a ese autor y gracias a que lo sigo en esas redes sociales, yo ya conocía de antes esta plataforma de RTBC Play, pero siempre me había fijado en los documentales, ya sea documentales, largometrajes, cortometrajes y series documentales. Nunca me había puesto a ver la ficción, porque yo dije, "Ay, producciones colombianas de ficción, nada interesante va a haber". Bueno, tenía mi prejuicio ahí. El tema es que en las series documentales, gracias a ese autor, sí, tengo que agradecerle a ese autor, llegué a Las Gestas del Tiempo. Esta es la precuela, esto es antes de estas, Las Gestas del Tiempo. Es una producción colombiana, una serie de ficción de un futuro distópico, de un futuro de la Bogotá del 2222. Esto creo que salió en el 2020. eh, y bueno, está esta y esta.
esta que ya es la, la gesta del tiempo con actores colombianos y ya como en personas. Y la cuestión es que tiene 4 temporadas. Solo he visto el primer capítulo como una introducción de esto y de esta precuela de las gestas del tiempo he visto como 3 capítulos o 4 capítulos porque son corticos, son como de 5 minutos, 6 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 5 minutos, sí. Ay, son solo cuatro, son solo 4 capítulos. Y es el contexto de cómo nace esta historia, son animaciones colombianas, es una producción colombiana. Wow. O sea, cuando vi eso y la intención de vincular la ficción con la historia, me recordó un poco mi proyecto, el proyecto que estoy realizando con Escarbando la Historia, que también es de un futuro distópico y toda esa vaina. No sabía que se había hecho algo similar, es como unos viajeros en el tiempo que conecta el 1800, que conecta 1800 con 2020 y 2222. Y entonces habla de una supuesta especie alienígena que destruye los mundos y destruye la historia. Y la idea es preservar la historia. Entonces mezcla la ficción con hechos y con, eh, con hechos y con, con hechos históricos, ¿no? El tema es que las gestas del tiempo, él recomendó, volviendo al autor de Felipe Arias, él recomendó este capítulo, la agitación. Ah, no, espere, debe ser las trabajadoras. En 1920, la obrera Beth Zintan lideró la huelga de 400 mujeres contra el injusto sistema laboral de las fábricas en Bello, Antioquia. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al libro de otra historia de Colombia, en un capítulo de 1920, cuando está relatando 1920, este autor resalta una huelga de mujeres trabajadoras de los años 20. No he visto el capítulo de la gesta del tiempo, es que no he tenido tiempo, pero ya vi el primer capítulo de la serie animada, vi los 3 primeros capítulos de la serie animada y vi el primer capítulo de la gesta del tiempo, ya con personas reales. La primera temporada, el primer capítulo. Mi invitación es ver tanto la gesta del tiempo como leer este libro y bueno, el tema es que este autor, o sea, claro, y seguir a este autor o sea, si les interesa y les llama la atención la historia de Colombia, pues qué mejor manera que aprender de la historia de Colombia a través de los historiadores de Colombia. Entonces, una invitación bastante grande. No quiero hablar más cosas del libro. Creo que es más que
más que venir a relatar las cosas que me encontré en el libro, es una invitación a descubrir a este autor, a este historiador. 12 capítulos para contar lo fundamental de Colombia. Es una tarea muy ambiciosa. Yo diría que este libro es como un pequeño pasabocas, es decir, una muestra gratis de la riqueza cultural, histórica, la riqueza nacional. Sí, o sea, es muy completo el libro, habla específicamente de lo fundamental, pero también el autor invita al finalizar cada capítulo a leer más autores colombianos y a explorar más información de la historia de Colombia. Es un libro escrito en el siglo XXI, 2023, si no estoy mal, es la publicación de este libro. Trata, o sea, ya al final habla un poco del mandato de, de Iván Duque, el tema de la paz, el tema del conflicto armado, el tema del narcotráfico, el tema, bueno, tema siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII y para atrás. Y me gusta mucho que al final del libro, en vez de poner las citas, referencias, que al final del libro tiene las referencias, me gusta esa idea de poner para aprender más, ¿sí? O sea, en vez de poner autores, referencias, fuentes documentales, que suena como muy técnico, la invitación para aprender más, ¿sí? Es mucho más atractiva. Creo que es un gancho, es un plus, porque quizás uno dice, "Ay, referencias, sí, uno por lo general no se fija tanto en las referencias. O sea, yo, la verdad, siempre las tengo presentes y saco libros de ahí, pero escasamente las leo así, las veo muy superficialmente. Esto de para aprender más le permite a uno como detenerse y bueno, ¿qué otros autores han escrito sobre estos periodos? ¿Qué se sabe? Y bueno, en fin. Y bueno, es un excelente libro. Creo que no es nada más por mi parte. Ya traté como lo fundamental de este libro. Y bueno. Ah, por cierto, es que estoy grabando, no estoy transmitiendo. Normalmente transmito mis streams y café al tiempo que los grabo, pero como que el internet está fallando y no registra tantos FPS. Bueno, un problema técnico aquí con el programa que utilizo para transmitir, pero hablando ya otras recomendaciones y de la historia de Colombia. Ayer en las horas de la noche nuevamente entré a esta maravillosa aplicación y dije voy a ver un largometraje. Dije voy a ver un largometraje, le di aquí, esperen que se demora un poquito en cargar el largometraje y entonces busqué aquí el título. No, creo que era cortometraje o largometraje. Creo que era cortometraje porque no lo veo acá. Sí, creo que era cortometraje.
No sé por qué se llama cortometraje o largometraje. Pensé que cortometraje era pues cortico, sí, pero es que dura una hora Sadi González. El título, sí, o sea, yo al principio dije Sadi González, una luz en la memoria, como que no me dice mucho, ¿no? Entonces le di a Sadi González. Cuando leí esto, la historia de Sadi González, un hombre que captó con su lente la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, uno de los pioneros de reportería gráfica en Colombia. Ya cuando leí esta descripción me llamó más la atención porque tenía que ver con la fotografía y con Jorge Eliezer Gaitán. Sin embargo, en el documental habla su familia, habla los hijos de Sadi González. Y es la historia de Sadi González. ¿Quién es Sadi González? Un fotógrafo. Pero no es un fotógrafo, es el fotógrafo. Resulta que él creó la empresa, creó una empresa, creó una asociación, creó todo alrededor de la fotografía. Su esposa trabajaba con él en fotografía, sus hijos trabajaron en fotografía, tenían un local de Sadi González, bueno, no recuerdo cómo es el tema de Sadi algo. Eh, y tenía fotos fotografías de los años 30, años 40, años 50, años 60, años 70. En el 79 muere. eh, y entonces es toda la historia de cómo este tipo empezó con la fotografía, cómo se conoció con su esposa, eh, cómo empezó a trabajar con su esposa y a tener un reservo de fotografías, cómo terminó siendo el fotógrafo de los presidentes, de Misael Pastrana, de Carlos Lleras. E incluso Carlos Lleras le compró eh, un archivo de fotografías y el final del libro, el final del episodio es supremamente genial porque se encuentra otro archivo de fotografías y está por verse qué hay en esas fotografías. Y pues todo esto, mientras van narrando esto, van mostrando todas las fotografías de Sadi, van mostrando todo eso. Y claro, es un vistazo al pasado, es un vistazo a la memoria, es un vistazo, obviamente las fotografías del 48, del 9 de abril de 1948, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y bueno, pero claro, es una, como dice ahí, es una luz en la memoria, es como de alguna manera ya, bueno, ya todo estaba, de alguna manera ya la historia era contada, pero este fotógrafo prende una luz, hay una metáfora ahí que dice como, bueno, sí, o sea, ya la historia se había contado, sí, pero con la producción, con la creación, con el ojo de Sadi y las fotografías de Sadi, se prende una antorcha en la mitad de un salón completamente oscuro y se ven los detalles de esa historia, ¿no?
fotografía, bodas, eventos especiales, presidentes, la llegada del Papa del Papa, de uno de los papas que besa la tierra, ¿sí? En una época en la cual esto hasta ahora están haciendo, ¿no? El reportaje gráfico, eh, el fotoperiodismo, ¿no? Entonces, es un documental brutal, ¿sí? O sea, me gustó muchísimo. Claro, no tengo la visión ni los ojos de un historiador ni de un fotógrafo, pero también es una invitación a saber más, ¿no? ¿Qué se puede extraer de una foto? ¿Qué se puede extraer de una foto? Porque ahorita estamos en la época de las fotos digitales. Todo el mundo, todo el tiempo estamos tomando fotografías, pero encontrarse con una foto de épocas donde solo era el privilegio de unos cuantos, también invita un poco a eso, ¿no? ¿Qué podríamos ver de una foto de los años 40, de los años 30, de los años 50? ¿Sí? A partir de esa foto, ¿qué podemos llegar a dilucidar, a ver y a estudiar, ¿no? De una época determinada. Entonces, este documental es brutal. Es muy bueno. Está muy bien logrado y es una recomendación. Sé que, pues, para esa, más adelante lo daré la recomendación fuera del título de fuera de un streaming café hablemos de libros y de un libro de otra historia de Colombia de Felipe Arias Escobar. Sin embargo, eh, pues estamos hablando de historia de Colombia. Sadi es es un fotógrafo que registró parte de la historia de Colombia, parte del inicio de un conflicto colombiano, el 9 de abril, el Bogotazo, el tema de... Bueno, es genial, ¿sí? Y pues no está de más, ¿sí? Hacer otra transmisión más adelante y, y hablar de lo que fue ese documental, de lo que significa ese documental, del valor que tiene ese documental. Y, por cierto, en el documental hablan que otra parte del archivo de Sadi, eh, pues la biblioteca Luis Ángel Arango invitó a la familia de Sadi a donar de alguna manera el parte del archivo de Sadi. Le hicieron una exposición en la Luis Ángel Arango y creo que el archivo reposa en esta biblioteca, parte del archivo. Y al final del documental dicen como creemos tenemos como idea de que hay una parte de otro archivo, hay otro archivo de SADI que no teníamos contemplado y pues hace como deja la dinamita, ¿sí? Y prende la llama para otro archivo de fotografías bastante grande que pues deja la dinamita ahí a punto de explotar y todos esperando a ver esa gran explosión, ¿no? O sea, es un documental muy delicioso, esas cosas que alimentan el alma. Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos años. Es, es muy brutal. Este libro y las recomendaciones que he dado hoy son
fundamentales, valiosas, creo yo que son valiosísimas para enamorarse de la historia de este país y de las producciones y de las creaciones que hacen otros colombianos, resaltando el valor mismo de que tiene este país. Creo que no es nada más por mi parte, ahora sí me despido. Recuerden, este contenido no está editado, yo no edito el contenido. Entonces, pues a las personas que llegaron hasta el final y que siguen las recomendaciones, eh, espero que llegue alguien al final y diga, uy, voy a leer este libro y voy a ver esta página de internet y voy a seguir esta serie de ficción y voy a ver este documental. Ahí tienen material para saciar el alma y y saciar un poco el alma de esa historia del país en el que habitamos 50 millones de personas. Eh, Muchísimas gracias por ver esto. Nos vemos pronto.